Buenas noches. Disculpen la demora, pero estaba terminando una clase con otro curso. Buenas noches, profe. Me demoré un Hola, poco. buenas noches. Bueno, hoy día ¿cómo se llama? Revisando el calendario, las fechas que tengo del cierre del semestre son para esta semana. Y la próxima semana está destinada a las pruebas recuperativas y exámenes. Así que se está poniendo medio urgente la entrega de los trabajos. Estaba revisando mi correo y hay un grupo que me lo entregó terminado, que tengo que corregir, sí, pero vi que estaba toda la información que le había pedido, que es el grupo de Giselle Soto, Simón López, Leonardo Gómez y Doris Silva. De los otros grupos, bueno, he tenido algunas informaciones, he hablado con grupos que me han llamado, pero hay otros grupos que no sé cómo van con el trabajo. La fecha de entrega la habíamos desplazado para hoy día. Así que estoy esperando que me lleguen. Yo tengo que empezar a colocar las notas el día lunes o martes. Y además tengo que revisar algunas personas que me están debiendo la primera nota. Por lo menos en lo que tengo en mi registro. Que a ellos les voy a mandar un trabajo para que me entreguen el próximo martes. No sé si están presentes, pero aquí tengo anotado que los que me falta la primera nota son Valeria Alfaro, Raimundo Escobar, Jorge González, Gastón Riveros y Claudio Araya. Profe, yo le envié el trabajo hace rato. ¿El El primer primero? trabajo. Sí, el del loteo de las casas, ¿no? Sí. Sí, le envié cuando dio la tarea. ¿A qué correo? Creo que al principio era el correo de Gmail, pero si quieres lo busco en el correo y le envío, se lo reenvío el mismo correo. Ya. Ya, porque ¿Parece? por alguna razón no te lo tengo o no lo trasladé a mi computador y está en el correo todavía, pero eso lo reviso ahora más tarde. Ya, voy a buscarlo igual. Sí, reenvíamelo de todas maneras, por si acaso. Ok. De los otros que nombré parece que no están. Se me cerró la participantes. Profe, consulta, Leonardo Sí, por acá. sí, dime, Leonardo. Si nosotros tenemos, o sea, las notas del trabajo, ¿cuándo cree tenerla? El de ustedes ya me lo entregaron. Sí, Sí. lo debería tener este viernes, Ah, ya. Ya. que estoy con hartas notas que revisar. Y la idea mía es revisar el resto de los trabajos, ojalá el fin de semana.
Y la materia que yo pensaba agregar ahora al final, ya me pilló la clase, o sea, el tiempo de hacer clase, que era agregar el tema de la programación. Lo voy a tener que trasladar al taller de obras 2, al siguiente semestre. Así que estaríamos terminando con estas 3 notas para sacar el promedio. Sí, yo creo que no problema, porque el segundo semestre ya al estar implementada esta modalidad, pienso que debiese ser más fácil poder iniciar quizá. Sí, como les digo, el tema de los talleres de obras son hacer, eh, ¿cómo se llama? Simulaciones de lo que uno hace en realidad al estudiar un proyecto. Entonces, de todas maneras, en el taller de obras 2 venía algo de programación y de Cartagena, o de otros sistemas de programación. Que sería lo que Por me eso le falta. decía, por eso le decía que quizás lo pendiente de esto eh, No, sí, queda disponible para el segundo. sí, no, sí, ya va a tener que ser así, si ya se me acabaron las clases. Ahí sí, Víctor. Bueno, ahí se incorporaron algunas personas más. De los grupos, hay uno que ya entregó, hay otro que ya conversó conmigo de la fecha de entrega, que sería el grupo de Yarna Veloz, Víctor Díaz, no sé quién más está en ese grupo, pero del grupo, por ejemplo, de Pedro González, ¿hay alguien presente? Que la semana pasada me dijo que estaban a punto de terminarlo, pero necesito que me lo envíen. ¿No hay algún representante de ese grupo? Pedro González. No tengo anotado aquí los otros integrantes. Profe, yo creo que es el grupo más grande que hay de cinco compañeros. Me parece que es son las niñas la Francisca, el, ¿cuánto se llama? Raimundo, el Marcelo, el Pedro y hay otra compañera más, que no me acuerdo en este momento el nombre. Pedro Reyes. No, pues Pedro, ah, Bueno, no está ninguno de ellos ahora. no, yo soy con Manuel y la Yanna, Manuel Contreras y Yanna Veloz. Sí, pues, con ustedes ya hablé en la tarde, Hmm, por lo menos con Yarna, ¿sí? ya les di una fecha. Gracias. Ahora el tema, acuérdense que lo que me está faltando en esos trabajos es con que completen los respaldos de las ubicaciones y que hagan un resumen de materiales. Así que voy a dividir la evaluación para poner la nota en 2 partes. La que ya me deberían haber entregado esta semana, y de las ubicaciones que les faltan. Así que no sé, la idea mía es que se concentren ahora en terminar ese trabajo más que continuar eh, viendo otra materia. Ya, entonces la clase llegaría hasta aquí, profe. Las clases como materias, sí, materias nuevas, sí. No sé si quieren aprovechar de hacer consultas que les permitan avanzar y entregarme lo que les falta a los grupos que les falta el día viernes, para tener tiempo de revisar el fin de semana. Que nosotros o mi grupo lo que restaría, como dice usted, su revisión. Por lo tanto, quedamos a la espera de la nota, ¿no? Sí, correcto, tu grupo ya me entregó toda la información.
Ahora, Ya, vi que venían los respaldos de las cubicaciones. El sí, resumen de eso materiales, se lo envié. el resumen de materiales también me lo enviaron o ya me lo habían enviado antes. O sea, ya está terminado también. No, ese me falta, profesor. Te lo envío ahora enseguida. Sí, no, por eso, hasta el Y viernes. lo que le iba a consultar, porque tengo una duda, era, Sí, por ejemplo, claro, los precios unitarios, lo que es jornal, los criterios están con nombre día. Pero en ese resumen tiene que ir la cantidad de personas, correcto, separados por especialidad. ya, o sea, por así decirlo, 20 jornales, 5 ayudantes, 10 Exactamente, maestros, ya. exactamente. Y lo mismo para las maquinarias. Bueno, igual podemos aprovechar este rato para aprovechar de aclarar un poco el tema de cómo se hace el estudio de estas cosas. Que ustedes, ustedes ya tuvieron un ramo de costos y presupuesto que estaba más enfocado a confeccionar un presupuesto. Entonces, lo que pasa en las obras es que uno hace varios estudios en distintas etapas de la vida del proyecto. Lo que vieron en costos y presupuesto fue eso, hacer análisis de precios unitario y poder estimar un presupuesto de obra, que es un presupuesto que nosotros hacemos para entregar a un mandante, por ejemplo, para participar en una licitación, en que nosotros colocamos todos nuestros costos, más las utilidades que esperamos obtener, más los gastos generales, ¿cierto? Entonces, esa es una información que nosotros tenemos antes de empezar la obra. Y el estudio que uno hace del presupuesto es con ese objetivo. Ahora la diferencia, que era un poco lo que se pretende con estos ramos de taller de obra, con el 1 y con el 2, es que se reúna toda la información que han visto durante la carrera aplicada a una obra real. Ahora, cuando la obra empieza la etapa de ejecución, yo tengo que volver a hacer un estudio, pero ese estudio ya es para la propia empresa, digamos, es interno, que es un estudio que se hace de manera detallada, de manera de yo poder planificar la ejecución de la obra. Entonces, si yo tengo un presupuesto que es la plata que yo cobré, independiente del grado de detalle con que uno haga el presupuesto, después yo cuando voy a ejecutar, muchas veces pasa que el que va a ejecutar la obra no es el mismo que estudió el presupuesto, aunque sea la misma empresa. La mayoría de las veces las empresas tienen una unidad, una oficina técnica que estudia los presupuestos y con eso se presentan a las licitaciones. Y después cuando se va a ejecutar la obra, hay veces que otro profesional del equipo, que es el jefe de terreno, al que le dicen, mira, esta obra, toma, aquí tenéis los planos, esta es la plata que cobramos y ahora tú tienes que planificarte para ejecutar la obra y obtener utilidades como mínimo lo que esperamos que pusimos en el presupuesto. Ya que normalmente uno espera, si uno optimiza la ejecución, uno podría obtener una utilidad incluso mayor a la que está declarada en el presupuesto original. Y ese trabajo de obra, uno tiene que usar toda esa información que ya está hecha previamente. Ahí uno tiene que hacer listas de materiales, ver el orden en que los compra, y después cuando está ejecutando la obra uno sabe que no puede salirse del presupuesto. Puede ser menos, pero ojalá que no sea más, porque ahí uno queda mal evaluado, ¿cierto? O la empresa tiene un mal resultado. Entonces, para hacer eso, uno es como si uno hiciera otro presupuesto, un presupuesto que es real y que es para la empresa. Y que se hace de una forma parecida, pero con un mayor grado de detalle. Sobre todo para saber con claridad los costos directos. Y ojalá poder optimizarlos. ¿Ya? Entonces, para esa etapa, además del presupuesto y de los precios unitarios que puedan estar hechos antes, hay que volver a revisar y aterrizarlo a la obra específica que se va a ejecutar. Entre otras cosas, porque para planificar nosotros veíamos en este ramo y en otros ramos que había que primero diseñar un equipo de trabajo, ver cuánta gente vamos a necesitar,
En algunos casos uno tiene que empezar a analizar si va a subcontratar cosas o las va a hacer con gente de la casa. Y eso no está detallado en el presupuesto. No sé si me explico. Entonces, ese es un poco el ejercicio que tenemos que empezar a hacer con los talleres de obra. Entonces, para eso yo tengo que saber de manera detallada qué materiales voy a usar, qué mano de obra voy a usar, cuántas máquinas de qué tipo voy a usar, y eso lo tengo que saber antes del primer día de la obra. Cuando estoy haciendo la instalación de faena, yo ya tengo que empezar a trabajar como profesional de obra en tener toda esa información clarita para poder planificar cómo lo voy a hacer. Entonces, dentro de eso está el tema de los resúmenes de materiales. Los resúmenes de materiales yo tengo que saber qué materiales voy a usar en cada partida y saber el total. Para muchas cosas, por ejemplo, para negociar los precios, ¿no es cierto? No es lo mismo que yo vaya a hacer a negociar un precio en un proveedor de acero, de las barras de hormigón, por ejemplo, y yo le diga, oye, necesito comprarte acero mensualmente, ¿y cuánto va a ser el total? Tengo que saber. Es distinto que uno vaya a decir, oye, yo te voy a comprar 15.000 kilos de acero y necesito que me haga un precio. Y ahí todas esas herramientas uno las saca de la información del proyecto. Por eso es importante poder analizar bien de dónde se sacan estos detalles de materiales. Lo que yo le estoy pidiendo todavía es el resumen general de los materiales. Después, cuando ustedes puedan estar en una obra que sea un poquito más grande, digamos, esa información, además del resumen de materiales, hay que tenerla separada por cada partida. Entonces, para poder manejar tanta información, es necesario tener un sistema de trabajo. Entonces, lo que yo recomiendo es partir ese análisis a partir del presupuesto como referencia, y ahí uno va afinando cosas. Muchas veces cuando uno hace estos estudios se da cuenta que en el precio unitario faltó cobrar algo, o que los precios unitarios fueron entregados por cumplir nomás, y no son reales, sino que es un precio que la empresa ya sabe lo que le cuesta un metro cúbico de hormigón, entonces lo tiran sin mayor análisis. En cambio, para ejecutar uno tiene que estar ocupando los materiales de manera precisa para no pasarse, ni desperdiciar, ni que te falten. Igual con la mano de obra. Por eso es importante hacer el resumen de materiales identificando cada recurso que uno va a usar. Los recursos ya sabemos que son materiales, mano de obra, máquina, y en el caso de las herramientas menores ahí se puede hacer una estimación más general porque uno lo mete eso normalmente en los gastos generales. Las herramientas manuales, hay otras herramientas que uno se las carga al contratista directamente, a los carpinteros, por ejemplo, y les da un bono por reponer la herramienta. Entonces, todas esas cosas que uno decide, hay que decidirlas en base a una información, ya no así al ojo, digamos. Entonces, este estudio que se hace es un poco más detallado que el que uno hace para hacer un presupuesto. Uno tiene más tiempo, sí, porque uno lo puede empezar cuando te avisan que te vas a hacer cargo de la obra y te pasan los planos y todos los antecedentes. En ese momento uno empieza a hacer todos estos estudios. Entonces hay más tiempo para hacerlo, hay que hacerlo bien detallado. Por mientras se hace la instalación de faena, uno va programando los materiales y revisando toda la obra gruesa, por ejemplo. Y mientras se hace la obra gruesa, uno empieza a analizar todos los materiales y los listados estos de detalle de la etapa siguiente, que serían las terminaciones, con anticipación. Entonces no es complicado, pero es algo bien que hay que ser bien metódico, ordenado y darle importancia a ese tema. Y después en la práctica es lo que uno tiene que hacer en las obras, cuando está administrando una ejecución. Entonces, para no desviarme de la consulta que me hicieron del resumen de materiales respecto a la mano de obra,
ustedes pueden usar distintos métodos para hacer estos resúmenes de materiales. Ahora, como este es un ejemplo teórico, yo les mandé unos listados de precios unitarios en el correo donde les compartí la carpeta, por ejemplo, y que podían usar como base, o ustedes podían hacer otros precios unitarios. Entonces, la idea es que uno, en esos precios unitarios, lo ideal es que estuviera todo bien detallado, pero no siempre es así. Entonces, uno puede partir el resumen de materiales usando los precios unitarios. Yo acá en la pantalla tengo unos análisis de precio unitario que es un presupuesto distinto. No es el que yo les pedí de la habilitación, es la misma obra, pero es el presupuesto de la etapa de obra gruesa de las casas. ¿Ya? Entonces, si ustedes se fijan en este caso, no sé si se ve bien ahí el presupuesto. Voy a tratar de agrandar un poquito. Sí, sí, se ve, profe. Se ve. Ya, en este caso, ¿cuál es la dificultad de este tema? Como les digo, el plazo para estudiarlo es más grande que para estudiar un presupuesto. Acuérdense, para ponerlo en contexto, que normalmente cuando uno trabaja y le piden estudiar un presupuesto, le dan un tiempo, sobre todo si es para una licitación. Entonces vamos a tener una semana o 2 semanas, dependiendo del tipo del tamaño de la obra, para estudiar rápidamente las ubicaciones, hacer el presupuesto, hacer los precios unitarios y juntar toda la información que hay que entregar en la licitación. Entonces, ese presupuesto que se hace con ese objetivo no necesariamente va a ser el mismo que yo voy a usar para administrar la obra. Me va a faltar información, porque está hecho rápido para otra cosa. Por ejemplo, este presupuesto que está aquí, que es la etapa de obra gruesa, bueno, esta obra no es tan chica, es una obra mediana, tiene no sé cuántas partidas para abajo. Son como 100 partidas. Cada una de estas tiene un precio unitario. Entonces, el resumen de materiales debería hacer un barrido por todos los precios unitarios de esta obra. O hacerlos de nuevo. Ahora, aquí en esta otra pestaña están hechos los precios unitarios. Estos son los que se hicieron para presentarse a una licitación. Entonces, a pesar de que al parecer estuvieran con todas las cosas, por ejemplo, aquí hay una excavación que está hecha a mano, supongo yo, porque tiene herramientas menores y mano de obra. Está considerado los recursos que hay que usar. O sea, este estaba más o menos completo. Entonces, para esta partida que se llama excavaciones, hay aquí un rendimiento de mano de obra que me permite sacar la mano de obra total para hacer la partida. Entonces, eso ya lo habíamos conversado la vez anterior. Los precios unitarios son para una unidad. En este caso, el precio unitario dice que es para 1 metro cúbico de excavación. De acuerdo a las especificaciones técnicas, seguramente esta es la excavación a mano. Y dice acá que son en total 390 metros cúbicos de excavación. En este caso está escrito el total en el precio unitario como información. Entonces, con ese total, si yo multiplico el total de la partida por los rendimientos unitarios, que son estos que están aquí, yo puedo sacar la cantidad de cada cosa, ¿cierto? Por ejemplo, aquí hay una herramienta. No es muy común que uno coloque estas herramientas menores en las excavaciones. Uno las puede agregar en los gastos generales también. Pero aquí están. Si yo quisiera saber cuántas chuzos, por ejemplo, es un ejemplo, ¿no? Se necesitan para hacer estos 390 metros cúbicos de excavación, multiplico 390 por 0,02, que es el rendimiento,
Y me da 7,8 de cada uno. 7,8 de eso, 7,8 de eso, 7,8 de eso. Después me voy a la mano de obra, y aquí solamente hay excavador. Solamente jornales, ¿cierto? Y aquí hay un rendimiento que alguien estudió. Ahí yo tengo que ver si de acuerdo al tipo de suelo que voy a tener, el rendimiento está bien o no. Eso lo da la práctica nomás. Si yo veo que está bien ese rendimiento, o sea que un excavador ocupa 0,46 días en hacer un metro cúbico, lo multiplico por 390, que lo hice ahí con una formulita en el Excel. Se me perdió la... Me saltó la pantalla. ¿Dónde está? ¿Se ve bien acá, sí, profe? ¿Se Sí, ve no, que se me el corrió el Excel? Excel. Aquí yo hice una formulita y le puse que esta columna, o sea, lo que quiere decir que una de las formas de hacer esto, una sugerencia nomás, se puede hacer de muchas formas, es que si yo ya tengo todos los precios unitarios hechos, yo le agrego una columna nomás al Excel y multiplico, y aquí voy sacando mi total de materiales o de recursos. Entonces yo digo que ese va a ser la cantidad total multiplicada por el rendimiento, me va a dar ese valor. Y voy copiando la fórmula. En la mano de obra, yo digo que si el rendimiento del excavador es 0,46 metros cúbicos como hombre día, significa que un excavador es capaz de hacer 0,46 metros cúbicos en una jornada de 8 horas. ¿Ya? Si yo quiero sacar cuántos jornales necesito para hacer 300, cuántos hombres día necesito para hacer 390, lo multiplico. 390 por ese me da 180 hombres día. ¿Ya? Ustedes tienen claro que eso significa que con un hombre me demoro 180 días. Si coloco 10 hombres, me coloco 10 excavadores, me voy a demorar 18 días. Así se sacan los hombres día, ¿cierto? Pero aquí yo ya tengo una cantidad de hombres día total de excavadores para esta partida. Pero yo tengo como 50 partidas más. Entonces yo tengo que hacer después un resumen en que voy calculando por separado los excavadores, después puedo seguir con el otro precio unitario, voy colocando aquí las cantidades totales de nuevo, este emplantillado, el rendimiento del hormigón está con hormigón premezclado aquí, incluye todo, la fabricación y la colocación, dice que 1,03 metros cúbicos por metro cúbico. ¿Por qué? Porque hay un 3% de pérdida que uno puso ahí. Si lo multiplico por 42, que es la cantidad total, necesito en la realidad 43,5 metros cúbicos para esta partida. La mano de obra también. Voy calculando aquí cuánta mano de obra necesito para hacer el total de metros cúbicos. Ese total viene de la cubicación, la cantidad de metros cúbicos. Y así voy llenando en cada precio unitario, ¿no es cierto? Pero en algún momento se me van a empezar a repetir. Por ejemplo, aquí me apareció un albañil y un concretero. El concretero también puede ser un jornal. Depende cómo yo lo quiera administrar. Si quiero pagarles distinto al jornal que sirve para todo, y al concretero quiero incentivarlo un poquito y voy a tener concreteros que trabajen solamente en concreto, los considero por separado. Si no, pueden ser jornales también. Entonces, todas esas cosas son decisiones del administrador. Entonces, la idea, como una recomendación, ¿no? Ustedes si encuentran una manera más fácil de hacer esto, lo pueden hacer de otra forma. Lo que yo hago normalmente es que voy usando esta información y voy anotando acá. Parto del primer precio unitario. En este precio unitario me aparecen algunos materiales y alguna mano de obra. Entonces yo me voy haciendo otra planillita aquí al lado, en que voy colocando listado de materiales, y a medida que me van apareciendo las cosas, las voy anotando aquí, por separado. Y a este lado voy anotando cada una de las partidas. ¿No es cierto? Este B11, por ejemplo, en el análisis de precio unitario,
corresponde a esta partida. Voy a hacer una pequeña explicación de este método para ver si le acomoda. A lo mejor alguno ya lo empezó a hacer de otra manera, es válido, sí, hay miles de maneras de hacer esto. Ahora, cuando uno tiene, por ejemplo, un software de presupuesto, esto lo hace de manera automática. O sea, el software te entrega por separado el consumo de materiales, por partida, totales, de distintas formas. De esos software hay varios. Está el Nuestras Noches, hay otro que se llama Presto, que se parece que se puede descargar gratis. El Nuestras Noches hay que comprarlo. Y las empresas a veces tienen su propio software de este análisis, que uno mete el presupuesto y el software te separa la información. Bueno, pero también se puede hacer a mano, que es lo que estamos viendo ahora. Entonces, ¿cómo lo hice yo en este ejemplo? Por ejemplo, agarré el primer precio unitario, decía trazado y niveles. Me fui a otra hoja y coloqué aquí listado de materiales. Esto todavía no estaba lleno. Supónganse ustedes que no está lleno eso todavía. Y coloco aquí la partida B11 y genero esa columna. Va, le puse a alguien, en vez de admitir, le puse retirar. Ojalá que se conecte de nuevo. Ahí ya. Ya, sigamos. No sé si me están siguiendo la explicación o voy muy rápido. Sí, profesor, No. está bien. Sí, Ya, estamos. listado de materiales. La primera columna es el primer precio unitario. Y aquí yo voy llenando, porque lo que pasa normalmente es que son muchas partidas en una obra que ya es un poquito más grande, que ya cuesta hacer esto al ojo, digamos. Es muy arriesgado. Entonces en una obra grande uno tiene que hacer un sistema usando un software o haciéndose un Excel. Entonces yo aquí coloco listado de materiales, primera partida B11. Me devuelvo el precio unitario. Partida B11, trazado de niveles. Y voy viendo qué materiales hay aquí. El primer material dice pino bruto seco de 1×4, que debe ser para hacer las tablas de los cercos de trazado. Ahora, como les digo, cuando uno va a ejecutar una obra y uno está a cargo, uno puede cambiar cosas de aquí. Porque esto es lo que estudió el que hizo el presupuesto. Pero si uno llega a la obra y dice, no, a mí no me gusta trazar con madera, yo voy a trazar con otro sistema, con un equipo topográfico que no necesito tantas tablas. Así que yo lo voy a hacer de otra manera, en vez de 200 tablas que dice aquí, yo voy a ocupar otra cantidad. ¿Se entiende? Entonces aquí uno puede ir va haciendo dos cosas al mismo tiempo, va revisando el presupuesto que ya te pasaron y vas adaptándolo a cómo tú quieres construir la obra. Entonces vamos a suponer que yo ya revisé esto y estoy de acuerdo con esas cantidades. Aquí la unidad del trazado de nivel está como un global. O sea, es para todo el trazado de nivel. Entonces, cuando yo estudié lo que tenía que trazar, yo dije, con 200 tablas de 1×4 estoy bien. Con tantas de esto y tantas de esto, y aquí tengo mi precio unitario. Como puede que hayan otras partidas más adelante que también ocupen tablas, yo tengo que llegar a totalizar cuántas tablas de 1×4 necesito en todo el proyecto. Entonces tengo que hacerme una lista. Si aquí me aparece pino bruto seco 1×4, yo me cambio a mi hojita de resumen y anoto qué cosa del pino son maderas. Conviene siempre, cuando uno estudia una obra muy, muy larga, bueno, este ejemplo es más largo que el que le pasé de la habilitación. Sobre todo en las de edificación, que tienen muchos materiales distintos, hay que ir agrupándolos por grupo. Por ejemplo, todo lo que sea madera se coloca todo juntito en un capítulo. Entonces yo aquí, en el precio unitario, yo miré aquí, el primero que me apareció, pino bruto. Ya, me cambio a mi resumen de materiales, anoto maderas, pino bruto, piezas 200, para esta partida. Estas otras todavía no las tengo puestas, las voy a ocultar. Estoy analizando el primer precio unitario. Me devuelvo, segundo material, pino bruto seco 3×3. No les recomiendo que lo hagan en la misma hoja porque sale tan larga que se les va a llenar la hoja, por eso yo lo hago en una hoja aparte.
El segundo material, pino bruto 2×3, después voy de nuevo al análisis de precio unitario, lienza y clavo, tanta cantidad y tanta cantidad. Entonces mi lista de materiales, la lienza y los clavos los debería colocar en otra parte, en materiales varios, por ahí en alguna parte, para irlos agrupando. Ya no me acuerdo dónde los puse ahí. Y así se va llenando todo lo que está puesto en el primer precio unitario. Aquí coloqué el alambre en los metales, los clavos los puse en fijaciones, y después me llego a la mano de obra. La mano de obra aquí dice que hay dos tipos, trazador y ayudante trazador. El trazador considera 20 días y el ayudante 10 días. Eso no es muy real. Ahora muchas veces el trazador es preferible ponerlo en los gastos generales que en el precio unitario. Profe, consulta. Sí, Ahí en el trazador dice HD, ¿o no? En unitario parece. sí, ahí dice hombres día. No Ah, es ok. high definition. Ya. Vale, gracias. Acuérdense que el rendimiento de la mano de obra es un rendimiento bien especial porque está asociado al tiempo para un hombre, ¿no es cierto? Independiente que después uno cuando lo ejecute con más. Esta es la cantidad de hombres días que se ocupan. Se supone que un día es una jornada laboral normal de 8 horas. No sé si la legislación cambió desde la época mía. No sé si ahora son 8 horas diarias, las máximas normales. 20 horas hombres día de trazador y 10 de ayudante. Entonces yo, si estimo que está bien, lo tengo que trasladar a mi resumen. Entonces aquí en mi hojita de resumen me hago un capítulo para la mano de obra y coloco trazador 20 hombres día en esta columna, que es el primer precio unitario. Y después voy repitiendo lo mismo para el resto de los precios unitarios, aunque se me haga larga la planilla. La gracia del Excel es que aunque sea larga, la cuestión los va a sumar de manera automática, así que no va a tener errores. Entonces se supone que voy haciendo lo mismo para cada actividad, para cada precio unitario. Después vendría el B12, que el B12 va a ser según lo que yo tengo aquí en mi presupuesto, excavaciones. Las excavaciones van a tener chuzo, pala, picota, excavador, y las leyes sociales que también son un costo, pero que para efectos de resumen de materiales está incluido en los hombres día. El resumen de materiales que yo les pedí es solamente con las cantidades de mano de obra. No nos vamos a meter todavía en el tema de cómo se ajustan las leyes sociales y un montón de cosas que también hay que ver, pero ya es para el taller 2. Entonces serían algunos materiales y la excavador. Entonces aquí en mi precio unitario que corresponde a esa partida, yo anoto ayudante trazador, B12. Aquí me corrí una partida, parece. B12 era excavaciones, me la salté. Y la B13 el emplantillado, que también viene de materiales, hormigón. Aquí me apareció un hormigón. Dependiendo de cómo uno lo vaya a hacer, si en el presupuesto, en este caso, hipotético, el presupuesto consideraba hormigón simple, pero como material. O sea, con el hormigón ya confeccionado, como si fuera un hormigón premezclado. Probablemente por la cantidad, porque igual son hartos metros cúbicos, son 42 metros cúbicos. Si yo quisiera, en vez de usar hormigón premezclado, en mi obra, para mí, como yo la estoy administrando, tendría que volver a hacer este precio unitario con los materiales, con la cantidad de cemento, de árido, si yo quisiera fabricarlo en obra. Árido, cemento, arena, grava, mano de obra, albañil, concretero, y equipo y herramienta, una betonera, por ejemplo. Y el vibrador de inmersión, ¿ya? Bueno, en el plantillado no es necesario el vibrador. Entonces, cuando hago mi tercer precio unitario, lo traslado a la lista de materiales, colocándolo aquí en esta columna.
hormigón premezclado, hormigón pobre 127. Entonces esto me sirve para ir barriendo la obra, y a medida que yo voy separando estos valores, yo tengo que separar los distintos tipos de hormigón, porque cada uno tiene precios distintos. Entonces mi resumen de materiales tienen que ir separados por tipo de hormigón. Hasta ahora apareció solamente el hormigón pobre de esta partida. Y así para cada una. Por ejemplo, cuando vi el cuarto precio unitario, que también es hormigón, el hormigón que aparece en el cuarto precio unitario es de ese tipo, H20 90 46, en el B14. En el B14, fundaciones, hormigón H20 90 46, también es premezclado. ¿Por qué? Porque está solamente el precio del suministro del material, tan bien barato porque es antiguo este presupuesto. Y ahí yo le agrego el 3% de pérdida. Esa es la cantidad que viene de la cubicación. Por lo tanto, yo con ese y con esa pérdida que le coloqué aquí, yo sé que tengo que comprar 340 metros cúbicos, no 330. Y eso tengo que anotarlo en alguna parte porque son tantas partidas que después se me va a olvidar. Entonces aquí en el B14 coloco 339 metros cúbicos. Si ustedes se fijan aquí, incluso yo los tengo enlazados con la otra hoja. La fórmula está enlazada a la otra hoja. Y aquí aparece la mano de obra. Entonces, como yo voy haciendo precio unitario por precio unitario, me sirve para hartas cosas hacerlo así. Por ejemplo, aquí yo ya después, cuando tenga todas las columnas, me va a ser fácil sumar la cantidad de cada especialidad. Por ejemplo, aquí albañiles tengo 42 hombres día en esta partida, 33 en esa, 45 en esta, 18 en esta, y cuando ya coloque todas las partidas, ahí hago una suma. Y lo sumo y ahí me da un total, 148 hombres día de albañil hasta ahora. ¿Y para qué otra cosa me sirve? Para poder ir revisando de nuevo, uno por uno, los detalles de los precios unitarios. Muchas veces uno se da cuenta que le faltó algo. Y en la obra no te puede faltar. Por ejemplo, en este que es hormigón premezclado, está el hormigón, la mano de obra, está el vibrador. Ya, estaría relativamente bien. Si yo quisiera agregar algo más, lo agrego, porque el presupuesto este es un presupuesto real que es para el administrador. Y así sucesivamente, con cada uno de los precios unitarios, yo puedo obtener la información para trasladarla a una hojita de resumen de materiales. ¿Qué otra cosa interesante puede salir aquí como para mostrar? Por ejemplo, aquí en las fijaciones yo hasta ahora tengo esos 50 kilos nomás que son del trazado y replanteo, pero cuando agregue todas las partidas de carpintería de madera, me van a ir apareciendo un montón de kilos de clavo y yo también los tengo que ir separando por tipo de clavo. O sea, a medida que me aparezcan materiales los voy insertando entre medio. Entonces, esa podría ser una forma de que pudieran hacer cuando yo les pedía que el resumen de materiales fuera congruente con los precios unitarios, significa eso. Que se calcule en base a los rendimientos que aparecen aquí en los precios unitarios. Ya, ese sería entonces respecto al resumen de materiales. La idea es que después ustedes me puedan entregar una lista que diga tanto pino bruto de 1×4, tanto de esto, tanto de esto. No es necesario que esté ordenado, sino que estén todas las partidas, todos los materiales que se necesitan para la habilitación. Ahí son menos materiales que en una de edificación, pero no debería ser tan complicado. Lo que sí es importante es el tema de las máquinas también, que coloquen las máquinas dentro del resumen de materiales. Ya sea que ustedes las midan en horas o en días, no sé en qué unidad lo miden ustedes en su trabajo. Igual con la mano de obra, puede ser hombres día, hombres mes, que es poco habitual, lo normal es que sea hombres día, que es más fácil de manejar.
Entonces aquí debería aparecer después una columna que diga total, que va a ser la suma de toda de cada una de estas. Va. Y ahí ustedes después la copian en toda la planilla y ahí ya van a tener un resumen de materiales con las cantidades para cada elemento. ¿Para qué sirve esto? Por ejemplo, que uno puede hacer listas de materiales para cotizar. ¿No es cierto? Uno puede ir a los que suministran hormigón premezclado y decirle, mira, yo para esta obra necesito estas cantidades y estos tipos de hormigón. Entonces ahí uno negocia un precio y después le dice, ya, yo necesito que me lo mandes de acuerdo a tal programa. Y el programa lo vamos ajustando, pero ya tienes tu precio casado. Eso es súper importante, por ejemplo, para algunos materiales que son súper sensibles, como es el fierro, que tiene variaciones de precio bien grandes. Entonces es usual que para una obra larga, una obra que puede durar un año, por ejemplo, o 8 meses, y tiene mucha enferradura, que es donde se ve las empresas que tienen mejores utilidades cuando se preocupan de estos temas. Y por ejemplo, el profesional de obra ve la cantidad de acero que hay que comprar y va a negociar el precio con anticipación y asegura que se mantenga ese precio. O sea, uno va a negociar y dice, mira, yo necesito aquí 10.000 kilos de acero, que lo voy a usar en 4 meses, pero yo necesito que dejemos amarrado el precio ahora y que ese precio se mantenga hasta el final de la obra. Y esos pequeños detalles pueden marcar la diferencia, por ejemplo, si yo estoy en una obra larga y a los 6 meses a los chinos les vino la reactivación económica y compraron todo el acero del mercado y el precio aquí en Chile se duplicó o subió un 50%. Y eso te puede hacer salirte de tu presupuesto. Entonces, esas cosas es conveniente dejar los precios listos antes. Y para hacer eso, esta información que uno ve aquí, que es tan fome de hacer, es la que entrega las herramientas para que uno obtenga el mejor resultado posible. Y esto se nos queda un poco atrás cuando hacemos las clases, este tema de analizar las cosas desde un punto de vista de la ejecución. Normalmente, incluso cuando yo estudié también, los ramos de presupuesto estaban súper detallados, pero concentrados en hacer un presupuesto. Y es distinto el manejo que uno hace del presupuesto cuando está ejecutando. Oiga, Porque, profe, consulta. ¿sí? Dime nomás. ¿Qué Nada. Sí, te escucho. Ya, mire, ¿qué pasa con el precio ahí en los reajustes que se hacen como anualmente cuando una obra dura mucho? Los Con los reajustes se, precios, los reajustes se agregan. ¿de Mira, ¿eso influye al final de la cotización? sí, ¿Con el presupuesto? sí, pero por eso el presupuesto, dependiendo del tipo de contrato también, acuérdense que hay distintos tipos de contratos. El contrato más usual es el de suma alzada. En ese contrato, el precio que uno oferta es fijo, no se puede variar. Entonces, ¿Ya? si yo, ¿Y cuando se trabaja en UF en vez de pesos? espérate, vamos, para allá vamos. Entonces, cuando yo estoy haciendo un estudio, una propuesta que va a ser en suma alzada, en el valor total de mi oferta, yo tengo que tener incluido todo, los reajustes, cualquier riesgo que yo vea financiero, y todo ese ajuste que yo hago va incorporado en los gastos generales, en la parte de los gastos generales que se llaman costos financieros. Ahora, hay otros tipos de contratos, por eso no quiero ser tan tajante en la respuesta. Por ejemplo, hay contratos que son a serie de precio unitario, en que uno va cobrando un precio fijo y cobra la cantidad real que uno hace. Hay otros contratos que establecen que los reajustes se van ajustando de acuerdo al UF, por ejemplo. Entonces hay muchas maneras, depende de las condiciones que te ponga el contrato. Como lo normal es que uno haga contratos a suma alzada en la construcción, en ese caso los reajustes se consideran en los gastos generales en la parte de los costos financieros.
Ahora, cuando yo estoy ejecutando la obra, los límites que yo tengo son los que sean responsabilidad del administrador de la obra. O sea, normalmente son que yo construya sin salirme de lo que está en el presupuesto. Entonces yo tengo que cotizar los valores reales. Si es una obra muy larga, yo tengo que asegurarme, incluso con documentarlo con el proveedor del fierro, que ese precio me lo va a respetar durante Claro, un año. vaya. Eso no les va a gustar al proveedor de los materiales. Y lo más probable es que si tú vayas a comprar poco acero, te va a decir que no. No, te va a decir yo te voy cobrando de acuerdo al precio que se va reajustando. No te puedo dar un precio Claro, mantenerlo. Pero esa es una herramienta que uno tiene para negociar. Si uno va con una cantidad grande uno le dice, mira, durante el año te voy a comprar, no sé, unos 30.000 kilos, 100.000 kilos de fierro, el gallo por esa cantidad te puede hacer un precio fijo. Pero es un ejemplo claro. nomás. Es Profe, un ejemplo. consulta. Ahora, Vale, profe, gracias. si tú no tienes la herramienta para negociar ese precio, tú tenés que tratar de tener un colchón, pues, y decir, ya, mándame el fierro, estoy haciendo la instalación de faena, pero no importa, mándame todo el fierro el primer mes. Yo veré dónde lo guardo. Y ahí te cobran el precio de ese mes, po. Profe, Claro. consulta. Sí, eh, Usted me habla de, por ejemplo, si yo voy donde un proveedor y documento una compra, sí. ¿qué tipo de documento espera ese proveedor? ¿O cómo funciona eso? Buena pregunta. Bueno, eso ahí depende de las condiciones que uno pacte con el vendedor, po. Normalmente eso se hace con órdenes de compra en que se establecen las condiciones de pago. Entonces, si el proveedor te acepta emitirte una orden de compra por el total del fierro, a ese precio, a un precio fijo, va a quedar registrado en la orden de compra. Ya, entonces ahí está el documento, creo, que la orden de compra es como que cierra y fuerza a las partes a cumplir lo acordado. ¿Sí? Ahora es probable que el pago también él ponga condiciones de pago, que te haga pagar, por ejemplo, el 50% y el otro 50% mensualmente. Entonces ahí hay un tira y afloja que uno puede, o que uno tiene que tratar de manejar de la mejor forma posible. Pero hay tantas variantes que no se pueden dar recetas así, sino que tienen que tener la mente bien abierta para analizar estos temas y ver la importancia de hacer estos estudios que se ven medio fome y medio latosos, que en realidad se justifican. Y para una obra chica no es tan lento, si se puede hacer perfectamente con un poco de práctica. Pero de alguna forma uno tiene que tener el control de cuánto tiene que ir gastando sin salirse del presupuesto para poder llevar el control en la obra, si está yendo para atrás con la obra, para tomar algún ajuste. Bueno, y estos mismos después resúmenes de materiales también se pueden llevar una carta CAN y vaya a tener el flujo de materiales y manejar la información de la manera que uno quiera. Pero todo eso parte de que hay que tener claro qué es lo que necesito para construir la obra. Y esa, esa información se saca de un estudio como el que estamos haciendo ahora. A partir de los precios unitarios, si los precios unitarios no están bien construidos, hay que hacerlo. ¿Por qué por base a los precios unitarios? Porque es la parte como que está mejor detallada. Ahí uno puede incluir todas las cosas que uno sabe que puede ocupar. A ver, vamos a mirar algún precio unitario aquí, a ver cómo están más adelante. ¿Dónde hay uno en ferradura?
Que los primeros ya los arreglé, ya que estuvieran con todas las cosas. Mira, aquí hay uno interesante, por ejemplo, aquí en el, como es un ejemplo nomás, si a mí me hubieran pasado este presupuesto y me hubieran dicho, mira, en esta obra tú tienes que construir aquí 1.300 metros cuadrados de entrepiso, que el entrepiso es con una estructura metalcom. Y nosotros cuando nos presentamos a la propuesta, decir el jefe, lo cobramos a 17.000 pesos el metro cuadrado. Entonces uno sabe que uno tiene que mantenerse dentro de ese rango, pero uno no debería creerle a lo que puede haber hecho otra persona. Porque en este caso, por ejemplo, aquí tiene analizado en los materiales los perfiles Metalcom 2x6 por 1,6 y unos tornillos. Y después tiene una mano de obra aquí, carpintero más ayudante, bueno, hay un error de escritura, y no tiene más cosas. Entonces uno dice, oye, pero yo cuando vaya a fabricar el entrepiso, no es un puro perfil, ¿no? Son perfiles de distintos tipos. Entonces, este análisis, para efectos de ejecución, estaría incompleto. Entonces yo no me serviría para hacer mi compra de materiales. Normalmente hay más de un tipo de perfil. O sea, yo conozco esta obra, entonces hago trampa porque yo ya sé que hay más perfiles. Pero en el caso de los tornillos, por ejemplo, aquí dice tornillo autoperforante de un tipo, y se usan más de un tipo de tornillos para los Metalcom. Entonces, ahí yo veo, chuta, aquí me faltan los otros tornillos, los cabezas lenteja, porque este autoperforante y otros más. Y puede que sea necesario que yo, para hacer mi lista de materiales, tenga que rehacer esto. Aquí no está, por ejemplo, los equipos para el corte. No hay discos de corte. Entonces yo debería agregarlo, y debería agregarlo en mi lista de materiales. Y de alguna forma tengo que tratar, ya sea con la mano de obra o con un aprovechamiento mejor de los materiales, de no pasarme de ese valor. Ese es mi tope. Independiente del detalle que figure en el presupuesto, en mi ejecución yo tengo que asegurarme de no pasarme de 17.674 por metro cuadrado, como costo directo. ¿Ya? Y puede que sea necesario que mi resumen de materiales tenga un mayor nivel de detalle que el que aparezca en los precios unitarios. Yo todavía no les pido eso porque eso se hace con la experiencia, ¿cierto? Yo les pido que en base a lo que está escrito en los precios unitarios, ustedes me hagan un resumen de materiales. Y estructuras de techumbre. Aquí están los dos tipos de tornillos, carpintero. Vamos a volver a la obra gruesa, no sé si el fierro como estaba. Acero. Ah, está con disco de corte aquí también. Y así. Entonces, este tema de los resúmenes de materiales es tan importante como estudiar un presupuesto, pero se hace durante la ejecución. Ahora, después que yo tengo hecho los resúmenes de materiales, este resumen de material que estoy haciendo aquí me va a dar valores totales. Por ejemplo, me va a dar el total del hormigón H20. ¿Ya? Pero yo cuando estoy ejecutando, ese total también lo tengo que tener dividido. Por ejemplo, si estoy haciendo un edificio, ya me sirve saber que yo voy a ocupar 1.000 metros cúbicos en todo el edificio, ¿cierto? De hormigón de muro, por ejemplo. Pero cuando yo lo esté ejecutando, yo necesito saber por separado cuánto hormigón H20 voy a ocupar en los muros del primer piso, cuánto voy a ocupar en los muros del segundo piso, cuánto voy a ocupar en los muros del tercer piso. Entonces, este análisis que estamos haciendo ahora, después también hay que hacerlo más fino. A medida que uno va avanzando, tiene que ir comparando lo que uno está comprando como material respecto a la etapa en que está construyendo. Entonces, todo este movimiento de información de un lado para otro
es lo que tiene que hacer el administrador del contrato. Si Profe, es una una obra, consulta. si es una obra más grande, es probable que no sea capaz de hacerlo todo él y va a tener una oficina técnica en obra que va a estar preocupada de hacer todas estas revisiones y controles partida por partida. Sí, dime. Estaba mirando respecto al grado de los hormigones. Este presupuesto es del año 2017, ¿no es cierto? Sí, es norma antigua. Ah, Este presupuesto no me acuerdo de qué año es, parece que sí, pero sí, bueno, la norma nueva empezó el 2016 y se hizo oficial, pero eh, todavía hay una resistencia, todavía no se está usando. Pero efectivamente, por el grado del hormigón es la norma antigua. pero es así como usted dice que todavía no, las constructoras, por decir algo, no asumen la nueva normativa, porque entiendo que en vez de H debería ser G, pero cambia ya el 15, no es el 15, o sea, cambia. Sí, ¿no? Cambia la nomenclatura de los tipos de hormigón, dentro de otras cosas. O sea, ahora la norma nueva establece que el hormigón sería G y tiene otras letras. Cuando es bombeado es GB, parece. ¿Ya? Hay otro que es G, ¿no? ¿Es G o es H? Es Es G. Y, Sí, ¿no? Y. Ese es el hormigón normal, independiente que sea premezclado o hecho en obra. Es una G. Después viene la resistencia a la compresión, pero en megapascal, en kilos por centímetro cuadrado, aquí están megapascales. O sea, esto en la norma nueva sería G200. Después viene primero el tamaño máximo y después, no, viene esto, pero no viene como, bueno, en el fondo es lo mismo, pero está escrito de otra forma. Consulta, profesor. Lo voy a escribir aquí al lado. Esto sería G20. Pero significa que hoy en la obra aún sigue dando vuelta los H tanto. En el lenguaje sí, en la forma de hablar Ya, todavía o sea, lo están diciendo de las dos maneras ahora, porque hay una transición. Pero hay otro ya, tema más profundo respecto a eso, ¿eh? O sea, este ahora podría ser ¿cuál? G20, ahora este 90 ya no es 90 porque este es el nivel de confianza, ahora se coloca la fracción defectuosa. Ya. Ayer, O sea, disculpe, ahí se colocaría ayer nos llegó 10. Dígame. ayer nos llegó un camión con hormigón y en la planilla decía H20, 90, 48. Sí, Sigo jugando lo mismo. sí, es que hay todavía, mira, a pesar de que la norma ya es oficial, no sé si hubo un plazo para empezar a aplicarla. Y hubo un tiempo de espera para que las plantas de hormigón se adaptaran a la norma nueva. La norma nueva de hormigones no cambia solamente la escritura, cambia también la forma de fabricar el hormigón. Porque le agrega más cosas que antes. Acuérdense que ahora la norma nueva agrega condiciones del lugar donde está puesto el hormigón para la dosificación. Agrega también un factor que tiene que ver con la durabilidad. O sea, en el fondo la norma nueva hace que la dosificación que usen las plantas es distinta. Ya no la hacen de la misma manera. Incluso le ha aumentado las dosis de cemento que usaban antes respecto a la norma nueva. Por eso había una resistencia a que la norma se aplique así al 100%. No sé si ya las plantas lo están haciendo para la fabricación. Porque es más cara. En el fondo ha sido para bueno, las plantas igual van a trasladar ese costo al precio del hormigón. Entonces, para evitar una subida brusca del hormigón, se haya ido haciendo en forma gradual. Pero no estoy seguro, yo creo que las plantas ya la están usando en la fabricación. Que yo lo puedo interpretar, profe, lo que dice usted, de que el saco se achicó en peso, pasó de 40 kilos a 25 y la gente en terreno reclamaba de que había quedado con el mismo precio, pero menos cemento. Bueno, ahí no sé, sí, no se notó mucho
Pero es que ahí ya depende de hartas cosas del precio. Ahora esa disminución de peso la hicieron por la ley de seguridad, Del saco. claro, por el peso. Para evitar enfermedades profesionales hay una ley de eso que no me acuerdo cómo se llama. Ley de, ¿cómo se llama? La leí el otro día. La ley del saco. Pero al No, final cuando no, pero cuando descargan igual descargan de a dos sacos a sí, los pero antes los viejos se echaban de a 2 sacos de 45, de 42 kilos, po. pues eso sí. Ahora se arriesgan a una multa. O sea, en el fondo, ahora no sé si, no, ¿cuándo tuvieron hormigones ustedes? Hace tiempo ya. ¿Quién le hizo hormigones a ustedes? ¿Dosificación? No me tocó, a mí parece, ¿cierto? En mi caso es karate. No, o sea, no les tocó conmigo. No, parece que no. No sé. Bueno, cuando uno, ahora la norma, la 170 también cambió. Si uno quisiera, por ejemplo, dosificar un hormigón, el método de dosificación es distinto. Hay que agregar otros factores que antes no se consideraban. Antes se consideraba solamente la relación agua-cemento y el tema de la humedad de los áridos y del esponjamiento. En cambio, ahora le agregaron que cuando uno hace una dosificación para una obra, la norma, si uno lo hace de acuerdo a la norma 170, que eso es válido, uno lo puede hacer en la obra, sin necesidad de un laboratorio, cumpliendo lo que dice la norma, agrega cosas respecto a la exposición que tiene el hormigón. Por ejemplo, es distinto dosificar un H20 que va a estar sometido a un aire salino que un H20 que está totalmente resguardado al medio ambiente. Y cambia las dosis de cemento para que sea más durable. Y antes la norma antigua no, antes te decían un H20 tal en relación de agua-cemento, independiente de que estuviera expuesto a la intemperie o a temperatura o a agentes químicos. En la norma nueva incorporó hartas cosas más respecto a la durabilidad, etc. Entonces, el cambio de norma fue bastante grande. Pero ya ahí nos desviamos por otro lado. Lo importante, por ejemplo, es que en el caso del ejemplo que estamos viendo, los hormigones que están presupuestados aquí están presupuestados como si fueran premezclados. Por eso los materiales no aparecen los que componen la dosificación. Aparece el suministro de ese hormigón. Entonces uno, cuando está en obra, uno tiene que ir viendo los resúmenes de materiales para saber qué cantidad de cada tipo de hormigón necesita en la obra. Después uno lo dividirá de acuerdo a lo que va a ocupar cada día, uno tiene que llevar ese control. Pero por ejemplo, si uno se encontrara en una obra, sobre todo se da en los emplantillados y en los hormigones que no son mucha cantidad, que por ejemplo en tu obra vaya a tener que hacer 3 metros cúbicos de emplantillado. Y yo voy a ver el presupuesto que cobró el jefe, y el jefe le puso hormigón premezclado, como en este caso. Entonces uno dice, no, pues si yo voy a hacer 4 metros cúbicos de hormigón de emplantillado, lo hago en obra nomás. Pero yo tengo que hacer otro precio unitario entonces, para saber cuánto cemento necesito comprar, cuánta arena, cuánta grava, y tener una betonera. Esa es un poco la diferencia entre el presupuesto que uno hace para la licitación respecto al manejo que uno tiene que tener del presupuesto durante la ejecución. Ya, no sé, espero no haberlo mareado mucho con el tema, pensando en que ahora tienen que concentrarse en hacer la lista de materiales nomás. Ahí hay un indicio o una pista de cómo podrían hacerlo ustedes con las actividades ¿cómo se llama? De la habilitación que les pedí yo. Les voy a mandar esto igual profe. para que, este archivo se los voy a mandar igual para que lo tengan, a ver si les sirve de ejemplo, no sé. Profe, Ujú. le reenvío el primer trabajo nuevamente a su correo, Ya, ¿ya?
Ya ahí lo veo y Ahí está. te mando la nota después. Vale, profe. Profesor, una consulta por acá. Y Oiga, profe, ¿sabe qué? Nosotros no hemos mandado el trabajo por un pequeño problema, ¿se lo podemos mandar mañana? sí, sí le estaba diciendo al principio de la clase que puede ser hasta el día viernes. Hasta el viernes. Sí, y la idea es Ya, que le perfecto. agreguen el listado de materiales. Ya, Y lo que les pasé hoy día era una explicación chica de un ejemplo de cómo podrían hacerlo, cuál es la idea del listado de materiales. Ahí me llegó Claudio. Ya, profe, sí lo vi. Vale. Ahí estoy. ¿Quién están pidiendo aquí? Tengo que llenar los libros virtuales y tengo que ingresar las notas al portal. Me están recordando aquí que se me está pillando la máquina. Ya, eso era Están otra cosa. poniendo presión. Sí, pero yo tengo que transmitirla. La mejor manera de sacarse un problema es transmitirlo. Despacito, profe. No, si hasta el viernes ya es plazo más que suficiente. Ahora, una de las cosas que después se van a enfrentar en la actividad es el tema de los plazos. Entonces, para el taller de obras 2 vamos a incorporar esa exigencia porque en la práctica es lo que uno lo lleva a adquirir hábitos. El tema de los plazos es súper inflexible en la realidad, po. No tanto porque te vayan a castigar, sino porque no queda más tiempo nomás, po. Y hay que llegar en el plazo. Igual que en el MasterChef, el que no llega con el plato queda eliminado. Sí, ahí tengo un alcance, profesor, que estuvimos apretados este fin de semestre, por eso estamos... Sí, no, sí lo entiendo, pero yo les digo nomás para que una de las cosas que hay que practicar es hacer harto ejercicio de este tipo de cosas, de manera de ir adquiriendo velocidad. Y eso mismo a uno lo lleva a ir adquiriendo experiencia en distintas formas de hacerlo. De repente ustedes pueden descubrir incluso una que sea más fácil que esta que le estoy poniendo aquí, porque esta que estoy poniendo aquí es bien, se me va la palabra correcta, Es bien breve. es Dígala muy, nomás. es bien larga esta cuestión, pero eh, en la medida que uno lo va haciendo, la primera vez lo haya súper largo, la segunda vez ya se te empiezan a ocurrir formas de hacerlo más rápido. Y después uno se adapta. Si es una obra chica, este nivel de detalle uno lo puede manejar a lo mejor de una manera más rápida. Una idea, profesor. A lo mejor Sí. este mismo ejercicio para el segundo semestre comenzar el semestre con uno de estos. Y así tenemos... Bueno, ahora en las vacaciones voy a estudiar el programa del ramo para ver si es en base a un tipo de obra específico. Y seguramente el taller viene hecho para trabajar así ir trabajando y avanzando de a poco, ir avanzando junto con la materia, las notas, en base a trabajo. Ahí tengo que planificarlo de esa forma. Y ahí ya les voy a poner plazos no se trata que el plazo sea corto, sino que el plazo sea formal. ¿Ya? Lo que pasa, ahí se me ocurre que podrían hacer quizás más de un ejercicio y ir, o sea, ir eh, aumentando acortando los plazos en cada uno de ellos porque ahí uno va creando la expertise. Eso es, Yo po. O pienso que sea, por la ahí va. idea, la idea es planificarlo igual que en la obra, po. O sea, si yo llego en la primera clase y les digo, mira, lo vamos a planificar de esta forma, vamos a hacer entrega cada 20 días, todos van a tener clarito eso, y ahí los 20 días van a ser 20 días nomás. Sí, Va a ser un plazo razonable, pero va a ser un plazo formal. Y de ahí para abajo, para que sea formal, habría que empezar a hacer algún descuentito, no sé, o recibir trabajo hasta esa fecha, y si está incompleto, en vez de un 7 va a tener un 6, y si está muy incompleto va a tener un 4.
Y si fue insuficiente, bueno, ahí habrá que ver al final si van a tener derecho a un repechaje. Pero eso es acuerdo. para después, no se lo puedo pedir ahora porque este semestre ha sido de locos y yo no lo planteé de esa forma al principio. Sí, lo que pasa es que en este semestre fue como estábamos todos aprendiendo Sí. a las clases online. Ya, y lo otro importante es que cuando haya algún problema, ¿cómo se llama? O sea, si yo, no sé, cualquier ejemplo, por ejemplo, están trabajando y hay un par de integrantes que se enfermó. No esperar hasta la fecha de entrega, sino decir, oye, profe, ¿sabe qué? Tenemos 2 alumnos enfermos o les pasó cualquier cosa, no vamos a alcanzar a entregar en esa fecha. Con anticipación, ¿cachai? Para que no, no esperar hasta el plazo para decir, oye, profe, ¿me puede dar más plazo? Para ir asemejándonos más a la realidad de lo que se van a encontrar después. Ahora este tema del estudio bueno, los dos temas son importantes, ¿eh? El hacer presupuestos también es súper importante. Entonces, se me fue la idea. Lo que le estaba diciendo es que después, lo más habitual, cuando ya empiecen a trabajar, cuando uno llega a una empresa, las primeras cosas que a uno le encargan, normalmente son cubicar o hacerse cargo de una partida en terreno, de una actividad, de una parte, a lo mejor de una parte de la obra gruesa, una parte del trazado, y de ahí te van dando más cosas, pero en porcentaje, dependiendo del tipo de trabajo que después les toque hacer, cuando los que llegan a una constructora normalmente llegan a trabajar haciendo ubicaciones dentro de la obra, o sea, te van a decir, mira, tenemos que hormigonar el hormigón de toda la semana, cubícame cuánto hormigón entra en todos los muros del primer piso. Ya uno tiene que ir ahí a cubicar. Entonces, cubicar es una de las cosas importantes, frecuente. Otra cosa que es muy frecuente es que después a uno lo hagan estar a cargo de un grupo para hacer algo, y ahí uno igual tiene que buscar la información y no pasarse el presupuesto, manejar la gente. ¿Qué otra cosa es importante manejar? Es importante que vayan practicando el uso del Excel. Aunque se vea una herramienta básica, se usa mucho. Y lo otro que sería bueno también que fueran incorporando es aprender a usar el AutoCAD a nivel de usuario. Y eso, el resto ya es acto de la práctica. Cada empresa tiene distintos métodos de trabajo y eso se va adquiriendo un poco con lo que uno le toca hacer. Eso. Entonces, para cerrar ahora, quedamos entonces que los trabajos para este viernes, para poder revisarlo, voy a mandarle un correo a los que me deben la primera para mandarle un trabajo recuperativo que me lo entregan la otra semana. Y ahí ya tendría que cerrar el semestre. Vale, profe. ¿Qué otra cosa? Entonces mantengámonos en contacto porque ahora ya nos vamos a ver hasta la otra semana. Así que por correo o cualquier cosa voy a estar por ahí. Ya, el viernes entrega las notas al correo, la envía. La del... No, la No, única en es que general. el viernes debería poner las del grupo que me entregó, que ha sido uno solo. Ya, vale. Las voy a poner en el portal de alumnos. Al portal del IP. Sí, se las puedo mandar por correo también, pero se las voy a mandar al grupo que me entregó, porque la otra me van a llegar el viernes, las voy a revisar el fin de semana. Ya.
Ahí yo lo contacto el viernes, Leonardo. Ya. Ya pues. Ya, Entonces profe. voy a detener la... Se me ha ido Gracias,